Retomamos el tema del COVID-19, pero esta vez para hablar de las secuelas, porque los especialistas hablan mucho de secuelas. ¿Cuáles son estas? ¿En qué casos se dan? Después de cuánto tiempo nos damos cuenta de que el COVID ha dejado otras afecciones en nuestro organismo. A ver, una de las más importantes es la disnea o la sensación de falta de aire que siguen teniendo algunos pacientes después de haber sido dados de alta. Así al menos lo ha explicado el doctor Germán Peces Barba, el neumólogo. El especialista recuerda la afectación muscular también en muchos pacientes que han sufrido COVID-19 y que esto además puede derivar en la mencionada disnea. En este orden, le digo que las secuelas neurológicas también pueden contribuir a un déficit de la fuerza muscular, así como un déficit de la función cardíaca. Estas son algunas de las secuelas que nos puede dejar el COVID-19 en el organismo a las personas que lo hemos padecido. Pero tenemos cuadros preparados para usted, Nicole. Correcto, Fernando, porque nos interesa mucho que el ciudadano esté más interiorizado en esta situación y sepa cuáles son las posibles secuelas que puede traer el COVID-19 luego de enfrentar esta enfermedad. Y una de ellas precisamente es la que estamos leyendo en sus pantallas. Tómenlo muy en cuenta. Esas son las secuelas en pacientes recuperados de COVID-19. Cansancio y dificultad para respirar, además de pérdida de olfato y gusto. Secuelas en pacientes recuperados de COVID-19, ansiedad, además de dolores musculares. Estas son las secuelas en pacientes recuperados de COVID-19, pérdida de movilidad o dificultad en los movimientos, además de dolores de cabeza constante. Secuelas en pacientes recuperados de COVID-19, problemas de memoria, afectación del hígado, afectación en los riñones, entre los más graves. Es por eso que usted debe estar siempre controlado y decirles estos síntomas, las secuelas del COVID-19 a su médico. Y vamos a seguir ahondando en este tema. Vamos a hablar con la doctora Jocelyn Fernández. En este momento ella es especialista y nos va a guiar un poco en este tema. ¿Cuáles son estas secuelas? Pero no solamente cuáles son, sino cómo podrían presentarse, después de cuánto tiempo. Estamos con usted, doctora, muy buenos días. Buen día, Fernando, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Esperamos que usted también. A ver, quisiera separar yo en tres aspectos esto de las secuelas y quisiera comenzar con las secuelas en los casos leves. Alguien que ha padecido COVID-19, pero de una manera muy leve, ¿presenta o presentará también en algún momento secuelas, doctora? Bien, primeramente todo dependerá de cada organismo, ¿no? Lamentablemente este virus es muy variable y no todos los organismos presentan una secuela similar. Todo dependerá de cómo actúa el organismo ante la afectación del COVID-19. Si estamos hablando de síntomas leves, es muy rara vez que se presenta una secuela. Puede que sí quede una de las ya mencionadas, que son de las más comunes, como el dolor de cabeza o la pérdida del olfato y el gusto, porque sabemos que en esta segunda oleada el virus ha cambiado de rumbo y se está viendo de que el principal síntoma que se presenta o de lo que más se ha presentado ahora es la pérdida del olfato y el gusto. Y es una de las secuelas que queda un buen tiempo todavía. Eso estamos hablando de lo que es síntomas leves, ¿no? De los síntomas que se presentan en un principio. Bien, ahora pasemos a los síntomas moderados, es decir, una persona que haya presentado sintomatología no tan grave, pero que sí haya necesitado de alguna manera de medicamentos o de alguna atención especial. ¿Estos tienden a tener mayores secuelas? Sí, en los casos de síntomas moderados o ya más avanzados, estamos hablando de una persona que ya tiene dificultad para respirar, de una persona que justamente ya tiene otros padecimientos y que ya puede ir presentando enfermedades de base o se van a ir acrecentando, ya estamos hablando de unas secuelas ya más profundas, ¿no? Estas secuelas ya van a ser una afectación ya directamente en órganos principales. Obviamente ahora ya después de casi un año, ¿no? del padecimiento de este virus o de la aparición de este virus, nos hemos dado cuenta y científicamente está comprobado de que el virus no solo afecta en la región pulmonar, sino afecta a nivel sistémico, que significa que va afectando diferentes órganos principales del organismo. Y esto no solamente va acompañado de una afectación de los pulmones,
¿Qué significa? Que también afecta la parte neurológica, también afecta la parte olfativa, la parte del gusto, también afecta el hígado, también afecta a los riñones y como le mencionaba, todo dependerá del organismo. No es, si estamos hablando de síntomas o de un aspecto moderado, pues ya ahí estaríamos hablando de problemas neurológicos en donde obviamente ya la persona ha cursado un periodo más extenso de síntomas, ha cursado una enfermedad ya más profunda, en donde obviamente estas secuelas ya van a tomar más tiempo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que han realmente padecido graves síntomas de COVID-19? Personas que han necesitado una intubación, una terapia intensiva. Estos sí presentan en la mayoría de los casos secuelas graves para su organismo. En realidad sí, Fernando, se ha identificado que las personas que llevan mucho tiempo ya en terapia han llegado a tener secuelas más profundas, como las secuelas en los riñones, donde ya hay una insuficiencia renal aguda, crónica, en donde ya hay una afectación principal de los pulmones. Estaríamos hablando de una fibrosis pulmonar, en donde ya los pulmones no están desarrollándose de la manera natural, no hay esa capacidad para meter y sacar aire, ya el tema de olfato y gusto queda por un buen tiempo. Tenemos pacientes que han quedado con la pérdida del olfato y el gusto por un mes, 2 meses, 3 meses. Estamos hablando de una persona que ha estado internada bastante tiempo. Más aún si estamos hablando de una persona intubada. Hay algunos que han incluso perdido hasta la voz por el tema de usar, ¿no?, la metodología del entubado. Entonces, eso afecta a que la persona tenga estas secuelas por mucho más tiempo. Ahora, doctora, ¿estas secuelas se pueden tratar? Digamos, ¿hay un tratamiento para cada una de ellas y sin importar la gravedad de las mismas? Sí, para cada secuela, Fernando, y para cada organismo hay un tratamiento. Ahora, lo que se le debe recalcar a las personas, obviamente ahora en esta época en la que estamos, es que las personas se cuiden, que tomen conciencia, porque realmente este virus en la segunda oleada nos está afectando de manera disparada, ya esto está descontrolado, entonces las personas no están tomando conciencia de que realmente les está afectando, de que realmente les está llegando con secuelas graves y que realmente en algún momento les pueda afectar de manera en que puede ser desde un problema de pérdida de memoria, desde un cansancio, desde una pérdida del olfato y del gusto que se quede por un buen tiempo. Estamos hablando de que hay tratamientos, sí, hay tratamientos para cada secuela y esto se puede hablar directamente con cada paciente, con cada médico que lo vea, pero se les debe mencionar a las personas de que esto no ocurre de la noche a la mañana, claro, no ocurre rápidamente, ¿no? Exacto, entonces deben ser pacientes, deben ser también muy positivos, de que obviamente todo va a ir tomando su curso, hay terapias incluso para poder volver otra vez a la normalidad, porque hay mucha gente que realmente se ha visto afectada incluso de la manera psicológica. Es verdad, sufren de ansiedad, se levantan, se despiertan en la noche, no pueden dormir, entonces es un problema sistemático que afecta, bueno, gravemente, ¿no? Yo he sabido de personas que hasta tienen que enseñarle a su cerebro nuevamente a poder distinguir los olores, es decir, hacer ejercicios que desde mi ignorancia, le digo yo a usted, parecerían como hacer fisioterapia en el cerebro para poder de alguna forma identificar olores después de la anosmia, que es la pérdida del olfato. Doctora, quisiera yo saber, de todas, usted es especialista, entonces, de todas estas secuelas conocidas del COVID-19 y las no tan conocidas, ¿cuál cree usted que es la más rara que se ha presentado? Bueno, entre las más raras que podríamos mencionar que nunca se había visto y de las más comunes estamos hablando es la pérdida del olfato y el gusto, ¿no? Se podría ver como algo muy común, pero realmente no lo habíamos tenido en ninguno de los virus, en ninguna de las enfermedades anteriormente. Si bien se ha visto, ¿no?, el tema de una anosmia o una pérdida así, en casos muy, muy raros, ¿no?, muy pocas veces, en el caso de que alguien tenga alguna enfermedad patológica propia, ¿no? Pero yendo ya hacia un tema de un virus es muy, muy raro que justamente ahora
de todos los pacientes que estamos viendo, la mayoría de las personas ya llegan a perder el olfato y el gusto y es una secuela, es un síntoma que es muy común, ¿no? Ahora estamos hablando obviamente de también secuelas o síntomas como el tema de la fibrosis pulmonar y daños pulmonares que quedan como la neumonía. Sin embargo, estas enfermedades ya las hemos visto en otros virus, en otras enfermedades, pero no de la manera en cómo está afectando el tema del olfato, porque tenemos pacientes que van 1 mes, 2 meses y siguen con la pérdida de olfato, entonces incluso es algo que no se ha podido determinar exactamente por qué se da esto. Bien, doctora, le quiero agradecer por estos minutos. Siempre es un gusto hablar con usted y conocer más de cerca todo lo que tiene que ver con este tema que, a pesar de que ya se conocen bastantes aspectos, continúa siendo muy nuevo. Doctora Jocelyn Fernández, gracias por estos minutos. No, de nada, Fernando, las recomendaciones de siempre, un gusto para mí acompañarlos y poderlos apoyarnos en toda la información que se necesite, más ahora, ¿no?, que estamos ya en una segunda oleada, entonces simplemente recomendarles a todos, por favor, cuídense, tomar conciencia. Muchas personas están falleciendo. Por día tenemos 55, hemos tenido ayer a nivel Bolivia, entonces es alarmante y debemos tomar conciencia, no olvidemos los protocolos de bioseguridad de siempre, lavado de manos, distanciamiento, la colocación del barbijo sobre todo. Y bueno, cuidémonos, yo te cuido, tú me cuidas y entre todos vamos a salir adelante. Es así. Gracias, doctora. Éxito en sus funciones y nosotros aquí en la Revista El Día tenemos más. Valentina, contigo.